Bienvenidos viajeros, el día de hoy el episodio girará en torno a la bella y heroica Cartagena de Indias, ciudad que visité en el año 2022 y que hoy tengo la oportunidad de volver a visitarla. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta bella ciudad aquí en Viajando por Afición. A orillas del Mar Caribe y enmarcada por una bahía, la ciudad colombiana de Cartagena de Indias forma parte de los destinos turísticos más famosos del continente. En 2022 la visité por primera vez y en este 2024 regresé por una noche y 2 días antes de iniciar un viaje por el Caribe a bordo del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, experiencia que pueden ver en otro video que publiqué hace poco aquí en mi canal. Fundada en el siglo XVI, Cartagena de Indias llegó a ser uno de los puertos más importantes de América durante la época colonial española. De hecho, de esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. Aunque está dividida en varios sectores, el más visitado es el centro histórico, en donde está la ciudad amurallada, patrimonio de la humanidad, cuyos muros fueron erigidos siglos atrás para protegerse los ataques de piratas y corsarios. Para conocerla, el recorrido a pie es el más recomendado y se puede iniciar en la Torre del Reloj, puerta de entrada a la ciudad amurallada. Desde este punto se camina a través de estrechas calles en donde resaltan la pintoresca arquitectura colonial, museos, iglesias y monumentos. Durante el paseo pueden hacer una parada en alguno de los numerosos locales gastronómicos. Yo elegí Mr. Bono Estación Casa Azul. Allí probé sus productos y pude recargar energía. Los precios se los voy a ir dejando en pantalla. Prosiguiendo con el paseo, el centro comercial, cultural y gastronómico La Cerrezuela es uno de los sitios icónicos del centro histórico de Cartagena y que vale la pena conocer. Es un espacio comercial y de entretenimiento que anteriormente era una plaza de toros. Fuera de las murallas, pero a poca distancia, el colorido barrio de Getsemaní cuenta con un ambiente más popular en el que se destaca el arte urbano. Este barrio, en el que se aprecia una interesante diversidad étnica y cultural, fue el hogar de los primeros esclavos africanos que lograron su libertad en la ciudad. Tras visitar Getsemaní, otro atractivo cercano que se debe conocer es el Castillo de San Felipe de Barajas. Esta fortaleza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue erigida estratégicamente sobre el Cerro San Lázaro para vigilar y hacer frente a las invasiones.
Para ingresar se abona por la entrada y el recorrido dura 1 hora aproximadamente. En la parte trasera del Castillo San Felipe están los famosos zapatos viejos. Se trata de una obra en homenaje al poeta cartagenero Luis Carlos López y a su soneto A mi ciudad nativa. En contraste con los atractivos históricos, la ciudad también cuenta con un sector moderno llamado Boca Grande y que no está muy lejos del centro histórico. En taxi, el costo aproximado por trayecto entre el centro histórico y Boca Grande es de unos $4. En esta zona el panorama es totalmente distinto, puesto que se caracteriza por altos y modernos edificios, hoteles frente al mar y playas. Si bien a primera vista el paisaje playero de Boca Grande es muy diferente a lo que podríamos definir como Caribe, desde mi experiencia puedo decir que vale la pena conocer, sobre todo al atardecer. Para dar cierre a la jornada turística en la ciudad amurallada está el Café del Mar, un famoso bar-restaurante ubicado sobre el baluarte de Santo Domingo. Este lugar es muy visitado para ver atardeceres y disfrutar de la noche al son de buena música y con el sabor de un interesante menú. Las veces que estuve no fue necesario reservar, sino solo ir directamente. En caso de que se cuente con suficiente tiempo y presupuesto, se puede contratar tours a destinos relativamente cercanos, como Tierra Bomba, Isla Barú, Islas del Rosario, entre otros. Algunas opciones con precios pueden ver en viator.com. Los tours se ofrecen en prácticamente todos los rincones de la ciudad e inician muy temprano a la mañana y culminan a la tarde e incluso noche. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en Instagram y en TikTok. Antes de adquirir cualquier producto o servicio, incluso los traslados en taxi, pregunten por el costo exacto para evitar momentos incómodos. La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano y con el cual conviene pagar todo. Les recomiendo llevar dólares estadounidenses y cambiarlos a la moneda local una vez que estén en territorio colombiano. Durante el viaje que realicé estuve alojado en el Hotel Arsenal, situado en el barrio de Getsemaní, frente al centro de convenciones de la ciudad y muy cerca de la Torre del Reloj. Se trata de un hotel de 71 habitaciones que cuenta con servicios de restaurantes, espacios para eventos corporativos y sociales, bar, wifi gratuito, servicio de masajes, sala de ejercicio y una piscina con vista privilegiada de la ciudad. Para acceder a información sobre el hotel, costos y reservas, pueden ingresar al sitio web que aparecerá en pantalla. Si están interesados en visitar esta bella e histórica ciudad, deben saber que para ingresar a Colombia se requiere pasaporte o cédula o DNI si se procede directamente de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAM o miembros y asociados del Mercosur. También hay que completar el formulario digital de preregistro migratorio CheckMig. Por otro lado, no siempre, pero podría ser necesario demostrar solvencia económica para la estadía, el lugar de alojamiento, así como tickets aéreos de ida y vuelta. Antes del viaje es importante consultar los requisitos a un agente de viajes o a la embajada o consulado de Colombia que les quede más cerca. También tener en cuenta la documentación necesaria en caso de que se tenga que hacer escala en otros países. En cuanto a la mejor temporada para viajar, considero que es la que va de diciembre a abril. Yo lo hice en marzo la primera vez y en abril la segunda. En ambas ocasiones las condiciones climáticas fueron favorables. Respecto a la seguridad, tanto en la ciudad amurallada como en Boca Grande se puede pasear con tranquilidad, aunque como en cualquier otro destino hay que evitar riesgos innecesarios.
No olviden mantener siempre la calma y ser amables. Cartagena es un destino célebre que prácticamente todos los días está repleto de turistas y vendedores. Estos últimos solo intentan ganarse la vida y basta con no aceptar productos o servicios que no se deseen, ni siquiera aquellos que pareciera que son un regalo, puesto que en realidad no lo son. Desde mi experiencia puedo decir que si bien se me acercaron muchos, bastó con un no gracias y desearles buenas ventas para dejarlos atrás. Muchas gracias por haberme acompañado en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Los espero en el próximo capítulo para seguir viviendo muchas más aventuras aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.